Aquí empieza CGN al instante, el podcast de la Contaduría General de la Nación. Detrás de cada persona hay una historia que contar y nosotros le contamos sobre las cuentas de la Nación. Escúchenos en nuestro canal de YouTube CGN Oficial. Bienvenidos a nuestro podcast CGN al instante, un espacio de la Contaduría General de la Nación en el que encontrarán los temas más relevantes de la contabilidad pública en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la expedición del documento de Política Económica y Social COMPES 4008 del 2020 y el decreto 224 del 2021. En estos documentos se sientan las bases para construir una visión amplia e integral de la gestión financiera pública en Colombia, mediante la redefinición del modelo institucional, conceptual, metodológico y tecnológico que tiene por objetivo contar con información homogénea, fiable, oportuna y transparente de la gestión de los recursos públicos. En estos documentos se redefinieron los roles e interoperabilidad de los subsistemas centrales que conforman la gestión financiera pública y los subsistemas de programación fiscal y presupuesto, contabilidad, tesoro y estadísticas de finanzas públicas, así como los subsistemas de soporte como la nómina, impuestos y aduanas y activos fijos, entre otros. Para poder ampliar este tema nos acompaña el Dr. Lelio Rodríguez Pavón, subdirector técnico administrativo de la Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Dr. Edgar Forero Medina, coordinador del Área de Cuentas Anuales y Síntesis General de la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE. En nombre de la Contaduría General de la Nación, les agradecemos su participación en esta entrevista que tiene como propósito hablar de la importancia de la información contable para la gestión financiera pública en Colombia. Bienvenidos. Buenos días, Laura, y todos los que nos acompañan en este momento. Mil gracias a ustedes, Contaduría General de la Nación, por la invitación. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública es armonizar los instrumentos de presupuesto, tesoro, contabilidad y estadísticas con referentes internacionales y poner en marcha un sistema integrado como plataforma tecnológica de soporte de la nueva gestión de información financiera pública, me gustaría preguntarles a los dos, ¿cómo consideran que debe darse la armonización del subsistema contable con el subsistema presupuestal? Y desde su perspectiva, ¿cómo ha sido y en qué va este proceso? Doctor Rodríguez, ¿qué opina al respecto? La armonización del sistema contable con el presupuestal exige adecuar la relación entre esos dos sistemas, desde las mismas identificaciones de las cuentas, de las transacciones, los procesos, los momentos de registro, los conceptos que se emiten en cada uno de esos sistemas y pues lógicamente entonces la jurisprudencia. El proceso como tal pues de esa armonización va bien, en este momento se ha avanzado bastante, pero deben de comprenderse que es lento, dado que se hace procurando no generar unas rupturas que nos hagan perder lo que Colombia como país ha avanzado, y de otra parte la especialidad misma que implica el tema presupuestal y el tema contable. Entonces, eso hace que sea lento y por lo tanto el COMPES tiene una ambición de largo plazo para resolver la totalidad de esa armonización. Ahora vamos con la opinión del doctor Forero. Primero que todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La armonización contable es el proceso que tiene como objetivo lograr una uniformidad entre la normativa contable de diversos países. Es decir, consiste en un acuerdo entre distintas naciones para que la normativa contable alcance un alto grado de homogeneidad y comparabilidad internacional. Mientras que en lo presupuestal, la armonización presupuestal es el proceso mediante el cual se ajusta el presupuesto a su ejecución. En esta parte resulta trascendental considerar que al diseñar el sistema deben tomarse en cuenta los principios de costo-beneficio y oportunidad, a fin de que se obtengan los beneficios perseguidos
y evitar duplicidad de trabajo entre las diferentes entidades que participan en el proceso de armonización. El sistema de contabilidad integrada está conformado por los siguientes subsistemas: de registro presupuestario, patrimonial y de tesorería, los que hacen un solo sistema integrado, para lo cual se los define separadamente. Por lo tanto, debe existir una adecuada coordinación entre las entidades que tienen el sistema contable y el sistema presupuestal para que se logre la armonización de sus registros administrativos, que posteriormente van a ser convertidos en información estadística para una adecuada toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios: gobierno, la empresa privada y pública, las entidades que conforman el sector público colombiano, entidades multilaterales y demás actores que la requieran. En relación con la pregunta anterior, ¿consideran ustedes que la información contable es un insumo fundamental para la generación de las estadísticas de finanzas públicas? Doy la palabra al doctor Forero para que nos ayude a responder esta pregunta. La información contable es el principal insumo para construir, desarrollar y conformar los diferentes sistemas de información para las estadísticas de finanzas públicas, y de esta manera que cada una de las entidades pueda realizar sus diferentes investigaciones de acuerdo a la función que le compete. Muchas gracias, doctor Forero. Ahora quisiera conocer su percepción, doctor Rodríguez. La información contable es un insumo fundamental en toda esta actividad que se pretende con el COMPES, en tanto que el estándar internacional que fija el Manual de Estadística de Finanzas Públicas 2014, que define el Fondo Monetario Internacional y que adoptan la mayor cantidad de países, particularmente la OCDE, a la cual Colombia pertenece, es de base contable. De manera que allí se identifican todos los aspectos activos, pasivos y de movimientos de ingreso que tienen una particularidad metodológica que es importante que se entre a estudiar y a conocer, y para que se vea cómo opera en la interpretación o la adecuación de la información del ciclo contable y en materia de flujo de efectivo de cada una de las entidades y en general del sector público. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes advierten hoy con la información? Doctor Rodríguez, por favor, cuéntenos su visión al respecto. En efecto, siempre hay dificultades, y dentro de las que se advierten con la información se deben a unas realidades del país, y es que los procesos contables son considerados de manera separada de los procesos contables. En Colombia tenemos una institucionalidad propia para cada una de estas temáticas, de manera que eso ha hecho que se tenga una situación individual que favorece la especialidad, pero dificulta la integración. Y de otro lado, ¿qué sucede? Que, como señalábamos en el punto anterior, al ser de base contable, la metodología del estándar, es necesario generar una adecuación para que la información contable responda totalmente a esas exigencias de datos que nos hace el estándar internacional. Asimismo, el soporte de información reposa en Colombia en cada entidad pública, no en la Contaduría General de la Nación, de manera que no contamos con una base de datos común, lo cual hace difícil verificar cómo se hacen las operaciones, cómo se interpretan los registros en una determinada cuenta, y pues conocer el detalle de las transacciones, por lo cual se debe recurrir muchas veces a la información directa de cada entidad. Esto es resultado pues de la metodología que se ha establecido en la manera en que Colombia determinó cómo se lleva la contabilidad pública.
pero que para las nuevas necesidades de la gestión financiera pública requieren un ajuste integral y pues básicamente de esa nueva visión pues se derivan las dificultades mismas que tenemos. Gracias, doctor Rodríguez, por este panorama. Doctor Forero, cuéntenos desde su experiencia qué dificultades ha identificado. Una de las principales dificultades que tiene la información contable es que no se encuentra desagregada de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las entidades. Igualmente, otra dificultad es la oportunidad como se requiere la información para desarrollar cada uno de los sistemas de información estadística que hay en el país. ¿Cuál sería la recomendación para los contadores que preparan la información? Doctor Rodríguez, tiene usted la palabra. Bueno, pues en términos de recomendaciones para los contadores que preparan la información, podemos señalar pues que ellos deben tener claro la relevancia de la información contable bajo los estándares para la toma de decisiones de gestión financiera pública, que es un rol que digamos tradicionalmente no le vemos a la contabilidad, por lo que es fundamental su participación desde la misma planeación, la programación, ¿cierto? La generación de todos los procesos de registro, de ejecución, hasta la generación misma de las estadísticas de finanzas públicas. El papel de los contadores, por lo tanto, es transversal a toda la gestión financiera pública desde esta nueva realidad. Y de otro lado, pues entonces se les debe invitar a todos los contadores a aportar decididamente en la gestión financiera pública de su entidad y de la misma Contaduría General de la Nación, porque ellos son los más conocedores de los detalles y esto nos va a permitir garantizar el éxito del proceso que nos demanda las metas establecidas en el documento COMPES. Gracias, doctor Rodríguez. Ahora me gustaría conocer su postura, doctor Forero. La principal recomendación para los contadores es que la información que se consolide sea de acuerdo a los planes contables y que se evite agregar información en cuentas mayores. Adicionalmente, entre los beneficios del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública planteados en el documento COMPES 4008 está una mayor información de la gestión financiera pública disponible para la ciudadanía con menores costos, así como la explicación de las diferencias entre las estadísticas fiscales y el sistema de estadísticas macroeconómicas, un menor tiempo en el procesamiento de la información y un mayor tiempo en el análisis de los resultados. Teniendo en cuenta esto, doctor Forero, cuéntenos cuál sería ese aporte. El principal aporte de la información contable es que va a permitir desarrollar y construir las estadísticas de finanzas públicas, las cuales van a servir para definir las políticas públicas del país. Muchas gracias, doctor Forero. Ahora escuchemos la respuesta del doctor Rodríguez. Como se acaba de señalar, la importancia es enorme para todos los contadores de las entidades públicas. Como señalé antes, ellos son los que de manera más clara pueden comprender la metodología, dado que es de base contable. Así que la invitación es a que deben ser líderes al interior de sus organizaciones en el cambio en los procesos, de manera que podamos asegurar la eliminación de reprocesos existentes hoy en día. Debemos llegar al punto de lograr que exista un único registro y múltiples salidas de uso para cada uno de los subsistemas de la gestión financiera pública. Es decir, el dato en esencia es el mismo, pero nos debe servir tanto para la programación, el presupuesto, para la estadística y lógicamente para la contabilidad. Muchas gracias al doctor Forero y doctor Rodríguez por acompañarnos en este espacio. El tiempo se ha pasado muy rápido y hemos llegado al final de nuestro podcast CGN al instante. No se pierda el próximo podcast con las últimas actualizaciones sobre la normativa contable. Los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Facebook, Contaduría General de la Nación, en Twitter, @contaduría_CGN y en nuestro canal de YouTube, CGN Oficial.
A todos nuestros oyentes, gracias por su tiempo y los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de CGN al Instante.